Zona Cero. Hoy vamos a estar todos muy activos desde nuestra mente, porque a lo mejor conseguimos, gracias a una proyección, a un pensamiento, pues provocar algo especial. ¿Acaso un egregor? ¿Acaso un tulpa? ¿Acaso un ectoplasma? No os perdáis el monográfico de hoy con Carlos Canales. ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, y veo que estás aquí muy concentrado, ¿no? Bueno, a todo pensar, a ver si tengo resultados. Mira, ya se va levantando una forma ahí en la mesa, ¿eh? Qué fea, además, por cierto. Es un diminuto. Sí, pequeñín. ¿Qué tal, Jesús Callejo? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Bueno, veo que vienes aquí acompañado de tu tulpa. Es imposible deshacerte de él, ¿no? Nada, no hay forma de quitármelo del hombro. Bueno, así empezó algún griego, ¿verdad? Con su daimon, ¿no? Sí, Sócrates. Y no se lo quitaba. No se lo quitaba de encima, pero bueno, él le servía de inspiración para crear todo este tipo, no de obras exactamente, pero por lo menos sí de pensamientos, y después comentan, ¿no?, que ese era un poco su genio familiar y tutelar, el genio bueno, ¿no? El genio bueno. No solo lo tuvo él, sino también otros insignes personajes de la antigüedad. Vamos a hablar esta noche de los egregor. Sí. Egregor, que es un genérico que bueno, pues más o menos significa formas que se crean gracias al pensamiento, ¿no? Exactamente. Formas tangibles. Tangibles, visibles, además. Egregor, es verdad, sería un concepto ocultista que se utiliza también en parapsicología, no demasiado conocido, es verdad, ¿no? Pero bueno, también es bueno para hacer este tipo de monográficos, para dar a conocer palabras que están en desuso, que son aparentemente muy técnicas, pero yo creo que reflejan muy bien lo que vamos a hablar, ¿no? Egregor sería ese concepto ocultista que significa un ente creado por el mero pensamiento. Es decir, los alimenta la fuerza del pensamiento de una persona o de varias personas. Y incluso los puede conservar vivos durante mucho tiempo. A veces siglos después de la muerte del que los creó. O sea, que fíjate lo importante que puede ser. O sea, ya no estamos hablando de imaginaciones, ya no estamos hablando de fantasías. Estamos hablando de algo que surge del pensamiento, el poder creador del pensamiento. Fíjate que hay un principio mistérico casi, que se ha dado a lo largo de toda la Edad Media, incluso antes, que dice que la energía sigue al pensamiento. Es decir, tú algo que estás pensando, estás transmitiendo ya un haz de energía. Bueno, pues si eso se canaliza, si eso tiene forma, se puede convertir un egregor como algo genérico. Cuando hablamos de un egregor no quiere decir que sea una forma humana. Puede tener una forma, pues, de animal, un águila, exactamente, incluso un árbol, informe, o sea que tampoco tiene que tener una forma muy definida. Pero hay algo que está claro, es decir, tiene luego vida por sí misma y que no depende exactamente del que la crea. Claro, seguramente ahora, Carlos, hay muchos oyentes con cara de susto, ¿no? ¿Esto que creas una forma, metes el dedo y la atraviesa o no? ¿O rebota el dedo? Ambas cosas, no. Vamos a ver, en realidad, como muy bien ha dicho Jesús, el concepto parapsicológico y esotérico del egregor se forja en lo que es el occidente europeo a finales del XIX. Estuvo muy de época, por ejemplo, fue muy famoso, estuvo muy de moda con la teosofía a finales del siglo XIX, a través de Blavatsky, y luego en España, por ejemplo, con Mario Rosaluna, a principios del siglo XX. Es decir, es una palabra que en la actualidad se utiliza poco, porque además el concepto de egregor se ha ido extendiendo, dado que no es lo mismo el concepto que pudiera utilizarse en sociología. Por ejemplo, el egregor entendido como la fuerza que produce la masa unida cuando, por ejemplo, está desde un partido de fútbol hasta un impulso político, por ejemplo, el nazismo. El nazismo o la Revolución Rusa son ejemplos claros de fuerza egregoriana, es decir, cómo la fuerza de un pensamiento de miles de personas, de una masa, puede llegar a crear una conducta global o generalizada. Es casi psicohistoria de Harry Seldon. Quiero decir que, en realidad, habría como tres variantes de lo que podemos entender por egregor, pero todas son en suma lo mismo, es decir, son realidades que existen única y exclusivamente por la fuerza del pensamiento. Luego, tiene ya una característica esencial: su existencia, su tiempo, su definición y su vida dependen, en cierto modo, de la mente que los ha creado. Entonces la gente puede pensar, Jesús, qué mente tan singular, ¿no? Qué mente tan poderosa que puede crear una o mentes forma. En plural, que es muy importante. Claro, sí, es verdad que los oyentes pueden pensar que, bueno, pero eso solo está al alcance de unas mentes prodigiosas. Eso es un medium que lo hace y tal, ¿no? Claro, sí, pero fíjate que incluso lo que hacen los medios es un egregor, pero que tiene un nombre específico que tú lo has mencionado al principio, que es un ectoplasma. Ahora hablaremos de ello. Claro. Pero no estamos hablando de mentes prodigiosas, de mentes privilegiadas. Es decir, cualquiera tendríamos la capacidad para hacerlo. Lo que pasa es que no se hace en el instante. Es decir, hace falta un procedimiento, una técnica, un tiempo, una duración. Y hace falta una convicción también, porque estamos hablando de que el pensamiento crea formas, pero crea formas si conoces la técnica, como ocurre con todo, ¿no? Y lleva su proceso, incluso tiene sus peligros, porque no es la primera vez, y contaremos algún caso, donde alguien crea una de estas formas y luego no sabe cómo quitársela de encima, cómo deshacerla. Y ese es el riesgo que se corre. Es
decir, que es víctima un poco de su propia creación. Esto es un poco lo que ocurría dentro del mundo de las hadas, en fin, de la mitología, de la que tan aficionados somos los tres, cuando se habla de esos diablillos familiares, que existían procedimientos, según nos dicen las leyendas, para poderlos crear, a través de una serie de plantas mágicas, a través de rituales, a través incluso de una noche mágica como la de San Juan, y luego, una vez que estaba creado el diablillo familiar, que servía para cuestiones domésticas, hacía las labores más insospechadas, pero luego para quitártelo de encima era tremendo. Claro, pues esa es la pregunta. Bueno, ¿y para qué sirve esto, no? ¿Para qué alguien puede querer una forma de estas o un personaje de estos? Para que te sirva. Estamos hablando de sirvientes. Estaríamos hablando, utilizando una terminología que no sería la correcta, pero para entenderlos, una especie de zombies. Son seres que, claro, el zombie es un ser humano que luego a través de esos polvos le zombificas y, bueno, y a partir de ahí le conviertes en tu esclavo, ¿no? Una especie de ser descerebrado. No, en este caso lo creas de la nada, lo cual aquí es increíble, porque, claro, si un científico nos estaría escuchando y dice, bueno, ¿qué barbaridades están diciendo estos chavales? Pues no, es decir, no sería una barbaridad, porque incluso existen pruebas materiales y fotografías y vídeos donde se puede demostrar que la fuerza del pensamiento crea determinadas formas. Ya no te estoy hablando de una forma que te hable, que te responda, que mantenga una conversación, sino sencillamente entes que te pueden seguir. Y la finalidad, está claro, es para que te sirvan para algo concreto, normalmente para fines muy domésticos, muy cotidianos. Aquí estamos hablando ya de los tulpa. Sí, esa sería la definición correcta del tulpa, porque sería la creación individualizada, en este caso, bueno, pues sería de un pensador, un santón, alguien con conocimientos espirituales. Básicamente el tulpa es un concepto oriental muy ligado al budismo, pero existe además otra variante social que está directamente vinculada a los ritos, y ahora pondremos algunos ejemplos de ritos, porque algunos son experimentos realizados por occidentales en el siglo XX para calcular cuál era la capacidad de creación de entidades a través de la fuerza de pensamiento. Los elementos sociales, y cuando digo que están unidos directamente al ritual, es que, bueno, hay algunos esotéricos que entienden, por ejemplo, era muy típico del siglo XIX, el entender que la capacidad de la creación de egregores estaba relacionada no solamente con el rito, sino también con el lugar. Y de hecho los asociaban en cierta medida, por ejemplo, a los milagros, Lourdes. Por un ejemplo, sería un ejemplo de fuerza de egregores. Es decir, la capacidad de tú conectar con determinados lugares o ambientes capaces de atraer fuerza de pensamiento de un colectivo mediante una serie de ritos sacralizados. Es como si de alguna manera tú conectaras o enchufaras con algún tipo de poder, no solo de la gente, sino del lugar. ¿Por qué el rito a través de grupos? Pero sin preparación previa, ¿no? Sí, bueno, siempre hace falta un tipo de preparación. Lo que pasa es que básicamente lo que dicen los especialistas es que la evocación emocional parcial, individual, nos impide la capacidad de unir nuestra fuerza psíquica con los demás. Cuando esto se hace y la persona es capaz de liberarse, el resultado ocasional de la energía psíquica ritualizada, es decir, que sigue un proceso determinado o un protocolo durante un tiempo, es lo que tendría la capacidad de crear este tipo de extrañísimas entidades que, como muy bien dice Jesús, han sido, pues bueno, ocasionalmente grabadas, fotografiadas y vistas por testigos adicionales a los que generaban el propio ritual. Porque a diferencia de muchos de los rituales mágicos o de los contactos clásicos, en el caso del egregor existe la posibilidad de apreciarlo después, puesto que es una creación y por lo tanto, por una manera, deja una especie de huella. El caso más asombroso en cuanto a ectoplasmas, pues lo tenemos en Cathy King, ¿verdad? Del que ya tenéis un monográfico Zona Cero elaborado y bueno, pues eso asombró porque había además muchos científicos implicados en el asunto, que además se alargó mucho, ¿no? Lo de Cathy King. Y bueno, pues ese yo creo que es el ejemplo más significativo de ectoplasma, ¿no? Y en lo de los tulpas, Jesús, pues tenemos a nuestra querida Alessandra de Vilmir, que tuvo su tulpa particular y luego unos problemas tremendos, ¿no? Porque el enano no había manera de deshacerlo, ¿no? Exactamente. Sí, esta mujer, como bien sabemos, era orientalista. Bueno, tuvo la verdad que muchísimos oficios, incluso cantante de ópera. Y muy aficionada a la reencarnación. Y muy aficionada, efectivamente. Entonces, cuando ella va al Tíbet, a Lhasa en concreto, a partir del año 1924, pues se interesa muchísimo por las costumbres de los lamas tibetanos y por todo aquello que, desde luego, era una confrontación clara con toda la cultura que ya conocía de Occidente. Y una de las cosas que la interesan, de las muchas cosas, ¿no?, que ya la fueron impactando, y gracias a que lo dejó reflejado en varios libros, era la formación de tulpas. Entonces ella había visto como algunos lamas pues iban, pues eso, con una especie de ser, de un doble, ¿no?, donde le iban haciendo determinados servicios, y bueno, pues era como muy
muy curiosos y muy serviciales. Entonces dijo, bueno, pues yo quiero uno parecido, ¿no? Entonces la comentan, era muy caprichosa. La comentan. Ni un solo tibetano sin su tulpa. Sí, es como el filipino que les daban a los marinos americanos hasta los años 40. Cuando salían de Annápolis les daban un filipino que les sirviera, pues era algo parecido. Qué barbaridad, ¿no? Su tulpa propia. Y entonces, bueno, le dicen la técnica y tras meses de meditación, o sea, creo que esto no es de un día para otro, tras meses de meditación muy profunda, aparece el tulpa que ella quería, ¿no? Y lo que se aparece cuando empieza a adquirir forma es que es un monje bajito, gordete, bondadoso, un enanito que salió ahí, que iba y venía de forma intermitente durante los viajes de la antropóloga. Esto era tremendo, era un ahorro presupuestario. Sí, claro, que era el cargador. Porque no llegó a... Oye, por cierto, que tampoco piense la gente que el tulpa lo puedes prediseñar. Quiero un serpa que me suba, porque se parece a los anuncios que de la radio. Quiero un serpa que me suba al Himalaya. Y te sale Tenzin. Y entonces, pues nada, le seguía como su sombra, ¿no? Allí donde iba, pues allí que iba este monje bajito. Así que... Yo es que casi sí, la pobre era como mamá Pato, iba andando y era todo detrás. Claro, yo supongo que estamos aquí fomentando el interés por estos asuntos, pero claro, me pregunto, Jesús, y créeme que te lo digo con toda la bondad, cuando creas el tulpa, ¿le sale todo al tulpa? Pues, hay cesadores de tulpas, como de pollos. Claro, no, y es buena pregunta, porque puedes decir, bueno, bien, ¿lo veía alguien más? Es una buena pregunta. Que la antropóloga le seguía a todas partes y a todas horas. Es decir, de hecho que tocamos un tema serio, estamos evolucionando hacia el humor. Esto, claro, como el puma nos va a echar. El hecho es que, por no entrar en temas más escabrosos, es que... vamos a recomponer el ritmo. Sí, vamos a componer. Era una presencia visual. Sí. Lo veía ella y lo veían lamas y compañeros de ellas. Aunque, comenta en uno de sus libros, aunque a veces sentía su presencia en forma tan real, que apreciaba como una mano se le posaba sobre su hombro, ¿no? Entonces, claro, estamos hablando de que no solo lo veía, sino que tenía una corporeidad. Es decir, esa mano por lo menos llegaba. Es decir, estamos hablando de algo más que una, vamos a llamar una entidad holográfica, porque la gente podría decir, bueno, ha hecho un holograma, sin masa, una especie de entidad fotónica, si queremos ser todavía mucho más técnicos y más pedantes. La percepción visual. Percepción visual, pero táctil. Y táctil también. Tal como ella lo cuenta. Bueno, el hecho es que ya se cansa de este tulpa, no habla, o sea, estamos hablando de que no mantiene conversaciones, pero no puede jugar con él. No había diálogo. Y la comunicación era como imposible. Y el hecho es que va cambiando de carácter. Es que no me negarás, Jesús, que es muy pesado. No, es muy pesado. Vas al baño y vas tras el tulpa. Bueno, ahora yo cuando Jesús comente el carácter voy a hacer una anécdota sobre tradiciones españolas. Ahora os cuento un poco cómo termina toda esta historia, porque de este monje bajito, regordete y tal, va cambiando su aspecto y se va convirtiendo en un tulpa enflaquecido. Pero enflaquecido y cabreado. En su rostro empieza a adoptar una expresión vagamente burlona. Claro, porque se sentía rechazado. Sí, debe ser que no le daba mucha conversación. Entonces empieza como a reírse de ella, ¿no? Esa especie de sonrisa astuta, maligna, que empieza a intranquilizar a Alessandra de Vigny. El tulpa no tiene ninguna necesidad... No, en principio no son neutros moralmente, no tienen ninguna necesidad afectiva. No interesa la necesidad sexual. No, comer, por ejemplo. Nada, no son seres reales. Entonces, como es una creación son seres reales, no tienen las necesidades físicas primarias y básicas que podría tener un ser humano. Pero sí cambia, por lo que se ve, ¿no?, en este relato de Alessandra de Vigny, y merece todo el respeto, ¿no?, porque está considerada una de las más reputadas antropólogas, sí cambia su carácter. Y entonces, esa mirada astuta, malévola, es lo que hace que a Alejandra ya no le guste tener esa presencia. Y además, porque percibe que se le está escapando de su control. Ya no lo domina, o sea, ya no hace las cosas que ella quiere o que le vaya siguiendo a los lugares que ella desea. Entonces, bueno, como empieza a ser problemático, como incluso este tulpa empieza a ser atrevido, que había tomado una especie de vida propia, pues Alessandra de Vigny decide desactivar su propia creación y cargársela. Y
fíjate que no es tan fácil el proceso, porque se demora 6 meses para conseguirlo. Es decir, para devolverlo a su reino imaginario, de donde lo había sacado y donde de alguna forma ella renegó, no quiso saber ya nada de este tulpa. Bueno, la experiencia fue increíble, fue alucinatoria. La propia creadora, Alexandra de Vigny, comentó posteriormente, cuando fue premiada con la medalla de oro de la Sociedad Geográfica de París, y de hecho también fue nombrada caballero de la Legión de Honor, o sea que estamos hablando de alguien, por eso digo que nos merece todo el respeto. Bueno, pues ella comenta, porque la preguntaron, empezó ya a ser muy conocido dentro de los corrillos incluso parisienses. Comentaba, dice, no hay nada de extraño en el hecho que yo pueda haber creado mi propia alucinación. Lo interesante en estos casos de materialización es que otras personas ven las formas de pensamientos creadas. Es decir, que de alguna forma resumía todo esto y diciendo, cuidado, yo no alucino, yo no me creo nada, esto es así, yo lo creí y había otros monjes que también lo estaban creando. Y es una realidad. Ahora, no sabía cómo explicarlo, pero ahí estaba. Una pregunta, Carlos, ¿puede haber tulpas ahora mismo en estas zonas? Sí, claro, por supuesto, además ellos reconocen que existen. Que no niegan su existencia ni su capacidad de crearlos. Tampoco es que hayamos visto documentales o... Hay muy poco, la verdad es que, bueno, hubo una época que se habló más de ello, pero ha ido desapareciendo, porque como otras muchas cosas, la verdad es que básicamente ha ido desapareciendo por la complejidad, china, la complejidad del mundo, claro. Entre la invasión china en el caso de Tíbet, y fijaos cómo está Nepal ahora mismo, como para pensar en tulpas. Es que la verdad es que el mundo está muy mal. No, después del año 53 todo esto fue desapareciendo, pero básicamente por la falta de contacto, fue la causa principal. Hay que tener en cuenta una cosa sobre lo que ha hecho Jesús de Alexandra de Vigny, y es que, en realidad, las concepciones o las creaciones egregorianas, una vez que han sido sometidas a lo que es el proceso de creación, la explicación es muy perfecta de su propia alucinación, pues a partir de entonces, en cierto modo, tienen una capacidad de vida propia, puesto que ya no dependen de nuestra meditación, nuestros deseos, nuestra existencia. El ejemplo que iba a poner de comparación con las tradiciones o las leyendas occidentales, y en este caso españolas, es que en España, dentro de las leyendas de los elementales, por cierto, algunos esoteristas entienden que los egregores son una especie de espíritus de la naturaleza o de elementales que han permanecido, es decir, que se mantienen en el espacio-tiempo, es decir, que en cierto modo sería una especie de variante. Bueno, pues algunas leyendas españolas consideran que cierto tipo de elementales, cuando son creados, porque son creados de una especie de conjuro, con lo cual es muy parecido, siempre le piden al creador lo mismo. Es decir, o comida o trabajo. Es decir, van a servirle, pero se enfadan de una manera terrible hasta el extremo de poder acabar con el creador si no les concede las cuestiones para aquellas para las cuales han sido creados. Bueno, este pequeño jueguecito de las leyendas españolas, da igual, o del occidente europeo, que existe en toda Europa occidental, forma parte de que en este caso todas las creaciones de este tipo son en cierto modo consideradas brujería menor, pero brujería, en tanto que eso no existe en el caso tibetano. En el caso tibetano centroasiático da igual, no hay una creación en principio de ningún, es decir, no tiene una valoración moral la creación del tulpa, es decir, da igual, tampoco se considera un sirviente en el sentido estricto, puesto que no es un ser humano y por lo tanto pues no es un esclavo, es decir, no es una persona física. Lo que ocurre es que en cualquier caso no hay ninguna valoración moral, ni ellos la tienen. No se cuestiona. En tanto que las leyendas españolas o las leyendas francesas o italianas, sí. Es decir, los elementales creados siempre forman parte de un ritual de brujería, porque no son malignos. Sí. En el caso de los ectoplasmas, pues aquí tenemos el ente creado, pero ligado por vínculos invisibles a la medium, ¿no? O al medium, y bueno, pues es una cosa distinta al tulpa, porque los ectoplasmas no vienen a servir, ¿no? Claro, sí, es verdad. Estamos hablando de egregores como una palabra genérica, pero hay que distinguirlos. No se puede confundir un tulpa con un ectoplasma, ¿no? Claro. Entonces el ectoplasma ya sabemos además lo que es, porque se han analizado las sustancias. Sale de los orificios corporales. Exactamente. Y además siempre asociado a un medium, un medio que está en trance. Un medium que además pierde peso. Pierde peso, efectivamente. Por lo tanto, se sabe que esa sustancia depende de ella. Y se sabe que es una sustancia blanda, viscosa, maleable, desagradable al tacto. Y, bueno, en teoría que proviene del más allá, porque solo aparece en estas sesiones espiritistas y siempre relacionada con medios. Pero es curioso porque los ectoplasmas se presentan siempre con la misma finalidad, que es o bien para realizar telequinesis, es decir, pueden mover objetos, estamos hablando de algo también corpóreo, o pueden moldearse en distintas formas, que es lo que se llamaría dentro del mundo parapsicológico ectocoloplasmia, ¿no? Entonces, bueno, pues es curioso porque es un fenómeno que se ha analizado, que hay fotografías, que hay vídeos, que incluso fue un término que fue creado por Richet, también uno de los parapsicólogos más prestigiosos, y cuando se ha analizado el ectoplasma, porque por lo menos aquí sí tenemos una prueba visible y tangible, cuando se ha analizado se ha demostrado que está compuesto por silicatos, por agua, por celulosa, básicamente. Es decir,
por mucosidad, por saliva y por papel. Eso es. Y que sale del propio medio. Y que tampoco, no sé, tampoco hay mucha utilidad en ello, pero bueno, es una especie de alarde, ¿no?, del medio, ¿no? Sí, porque en algunos casos ya se ha dicho, bueno, que esto es un fraude, que ya el propio medio en esa sustancia ya la lleva en su cuerpo y bueno, pues ya cuando busca el momento propicio, pero es que en algunos casos se ha visto que no hay trampa ni cartón, que eso sale de sus orificios, sobre todo de la boca, y que ahí está, y después que no desaparece, que se puede recoger y que se puede analizar esa sustancia. ¿De dónde viene? ¿Del más allá, del más acá? No lo sabemos, pero evidentemente, si hacemos caso a la teoría parapsicológica, es algo que se crea de la nada. Es algo que se crea no tanto por el pensamiento, sino pues como una especie de aporte que trae desde el más allá y que luego ese ectoplasma puede tener una figura humana. Hay una canalización que es el medium que hace de una manera de enlace, por una manera habría un link, habría un enlace entre algo y nuestro mundo real. Lo que pasa es que entonces, y ahora hablaremos de ello, se ha intentado de alguna manera, bueno, si a diferencia en el caso de Tulpa, que es una creación puramente mental o ritual, y sería eso, pues de la representación de una alucinación de carácter individual que otros pueden percibir, ¿se puede crear un ectoplasma? Es decir, ¿podríamos nosotros crear un fantasma? Bueno, entonces, este tipo de trabajo sí se ha intentado de manera científica en Occidente en los últimos años, y la verdad es que los resultados en algunos casos son pues realmente fascinantes, como el que vamos a contar del fantasma Philip. Bueno, que el fantasma, efectivamente, ya tenemos poco tiempo, pero damos ahora esos apuntes fundamentales sobre el fantasma Philip, que está muy bien y en claro, pero bueno, aquí no sería exactamente un ectoplasma porque él realmente no se llega a manifestar como tal, físicamente, no visiblemente. Pero bueno, sí es interesante porque para mí me parece una de las historias más alucinantes dentro del mundo de la fantasmagoría, ¿no?, por decirlo así, que sería el fantasma Philip. Bueno, esto resulta que es un grupo de parapsicólogos canadienses que se reúnen en el año 1973 a través de la Sociedad para la Investigación Psíquica de Toronto. El que lo dirige es un psicólogo inglés que es Josh Owen, y bueno, se reúnen en una casa un grupo de 8 personas y quieren crear una entidad que previamente han diseñado. Y esta entidad se llama Phillips, es una persona que vive en el siglo XVII, se trata de un aristócrata inglés, casado con una hermosa y fría mujer llamada Dorotea. De hecho, la frialdad de esas relaciones con su esposa le hace buscar una mujer sustituta, en fin, se enamora de una... sustituta, no de otra manera. Y es una gitana en este caso, que se llama Margot. Vaya. Bueno, el hecho es que estas aventuras extraconyugales se establecen en una cabaña de Warwickshire. Y Dorotea, al final, se acaba enterando del engaño de su marido, de Philip, secuestra a Margot y le hace quemar en la hoguera a Margot. Bueno, agobiado por el dolor de la pérdida de su amada, Philip acaba suicidándose. Todo esto que cuento es la historia previa, antes de empezar a hacer estas sesiones espiritistas, este grupo de 8 personas en Toronto. Una historia creada. Esto es lo que crean. Es una creación intelectual. Eso es. Es algo muy parecido. Bueno, esto luego lo hago al final como apéndice, porque debemos de tocar algún día en un monográfico, que es la relación entre las realidades creadas a través de la fantasía escrita antes. Ajá. Que es algo fascinante. Y el hecho es que se reúnen todas las semanas, empiezan a buscar este contacto imaginario, ¿no? Y tras un par de semanas de práctica, la mesa donde están reunidos empieza como a moverse, ¿no? Empiezan como a intuir la presencia de un ente que quiere manifestarse ahí, ¿no? Es como si Philip hubiera llegado. Bueno, en los meses siguientes, prácticamente tardan un año, tampoco creas tú que es rápido. Sí. En los meses siguientes los golpes se empiezan a organizar, empiezan a escuchar golpes. Entonces establece un sencillo código de comunicación. Un golpe, el sí. 2 golpes, no. Famosos raps. Y con eso, exactamente, con eso le empiezan a preguntar. Y las cosas que le van preguntando coinciden exactamente con toda la historia que ellos habían pensado. Eso. Entonces, claro, se empiezan a dar cuenta, bueno, incluso hasta les va corrigiendo. Este espíritu, este fantasma llamado Philip, les va corrigiendo, ¿no? Porque llega un momento en que muestra predilección por algunos miembros del grupo. Hay mujeres y hay hombres en ese grupo. Sí. Y luego de un tiempo empieza a negar su amor por Margot. Que dice que, bueno, que tampoco estaba tan enamorado de Margot y que, bueno, que el suicidio que tampoco fue para tanto, ¿no? O sea, que es curioso porque va modificando la historia que previamente va consolidando con esta contestación, con estos raps, ¿eh? Porque desde luego no hay más comunicación. Pero es como la confirmación en este caso, de que una entidad totalmente imaginaria empieza a tener, no digo una forma física, pero sí una identidad, hasta el punto de que va confirmando lo que ya se sabía de él y aportando datos históricos que no se sabían de él. Ojo que en este caso también podemos hablar de una presunta incorporación. Sí, exactamente, un espíritu burlón, ya sabemos un poco cómo funciona esto, ¿no? De hecho, bueno, la televisión canadiense se interesó muchísimo por el caso, porque bueno, empezó a dar poco vueltas y mostró, bueno, pues todas estas habilidades. Y al final, bueno, cansados de la experiencia, desactivan
toda esta historia en un par de años de práctica y luego algún día contaremos cómo otros grupos intentan sumarse a esta experiencia y crean a su vez otros personajes que previamente se habían inventado. Bueno, pues no me digáis que no ha resultado curioso e interesante este monográfico propuesto por Jesús Callejo y Carlos Canales, ¿verdad que sí? Bueno, seguramente volveremos a este asunto y seguiremos comentando casos parecidos al del fantasma Philip. Pobre hombre, ¿verdad? Con la bella Dorotea, la bella y fría Dorotea. Bueno, pues Carlos, a ti te voy a regalar este ectoplasma. Mira qué pequeño. Es un ectoplasmín. Sí. Y para ti, Jesús, a ti te voy a dar un tulpacillo. Es un tulpa que tampoco tiene un sexo definido, sería un tulpón. ¿Y esto con lo que te aquí? Eso con ello lo que quieras. Bueno, así empezó algún griego, ¿verdad? Con su daimon, ¿no? Sí, Sócrates, y no se lo quitaba. No se lo quitaba de encima, pero bueno, él le servía de inspiración para crear todo este tipo, no de obras exactamente, pero por lo menos sí de pensamientos, y después comenta, ¿no?, que ese era un poco su genio familiar y tutelar, el genio bueno, ¿no? El genio bueno. No solo lo tuvo él, sino también otros insignes personajes de la antigüedad. Vamos a hablar esta noche de los egregor. Sí. Egregor, que es un genérico que bueno, pues más o menos significa formas que se crean gracias al pensamiento, ¿no? Exactamente. Formas tangibles. Tangibles, visibles, además. Egregor, es verdad, sería un concepto ocultista que se utiliza también en parapsicología, no demasiado conocido, es verdad, ¿no? Pero bueno, también es bueno para hacer este tipo de monográficos, para dar a conocer palabras que están en desuso, que son aparentemente muy técnicas, pero yo creo que reflejan muy bien lo que vamos a hablar, ¿no? Egregor sería ese concepto ocultista que significa un ente creado por el mero pensamiento. Es decir, los alimenta la fuerza del pensamiento de una persona o de varias personas. Grupo, sí. Y incluso los puede conservar vivos durante mucho tiempo. A veces siglos después de la muerte del que los creó. O sea, que fíjate lo importante que puede ser. O sea, ya no estamos hablando de imaginaciones, ya no estamos hablando de fantasías. Estamos hablando de algo que surge del pensamiento, el poder creador del pensamiento. Fíjate que ¿el dedo y la atraviesa o no? ¿O rebota el dedo? Ambas cosas, no. Vamos a ver, en realidad, como muy bien ha dicho Jesús, el concepto parapsicológico y esotérico del egregor se forja en lo que es el occidente europeo a finales del XIX. Estuvo muy de época, por ejemplo, fue muy famoso, estuvo muy de moda con la teosofía a finales del siglo XIX, a través de Blavatsky, y luego en España, por ejemplo, con Mario Rosaluna, a principios del siglo XX. Es decir, es una palabra que en la actualidad se utiliza poco, porque además el concepto de egregor se ha ido extendiendo, dado que no es lo mismo el concepto que pudiera utilizarse en sociología. Por ejemplo, el egregor entendido como la fuerza que produce la masa unida cuando, por ejemplo, está desde un partido de fútbol hasta un impulso político, por ejemplo, el nazismo. El nazismo, hay un principio mistérico casi, que se ha dado a lo largo de toda la Edad Media, incluso antes, que dice que la energía sigue al pensamiento. Es decir, tú algo que estás pensando, estás transmitiendo ya un haz de energía. Bueno, pues si eso se canaliza, si eso tiene forma, se puede convertir en un egregor como algo genérico. Cuando hablamos de un egregor no quiere decir que sea una forma humana. Puede tener una forma pues de animal, un águila, exactamente, incluso un árbol, informe, o sea que tampoco tiene que tener una forma muy definida. Pero hay algo que está claro, es decir, tiene luego vida por sí misma y que no depende exactamente del que la crea. Claro, seguramente ahora, Carlos, hay muchos oyentes con cara de susto, ¿no? Esto que creas una forma, metes el... La zona cero. Hoy vamos a estar todos muy activos desde nuestra mente porque a lo mejor conseguimos, gracias a una proyección, a un pensamiento, pues provocar algo especial. ¿Acaso un egregor? ¿Acaso un tulpa? ¿Acaso un ectoplasma? No os perdáis el monográfico de hoy con Carlos Canales. ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, y veo que estás aquí muy concentrado, ¿no? Bueno, a todo pensar, a ver si tengo resultados. Mira, ya se va levantando una forma ahí en la mesa, ¿eh? Qué fea, además, por cierto. Es un diminuto. Sí, pequeñín. ¿Qué tal, Jesús Callejo? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Bueno, veo que vienes aquí acompañado de tu tulpa. Es imposible deshacerte de él, ¿no? Nada, no hay forma de quitármelo del hombro.